Diapositiva número 19, el plano. Bueno, cuando hablamos de plano, la definición general de un plano sería aquella forma bidimensional limitada por líneas de contorno o por otros planos. Aquí vemos este póster en el que podemos apreciar diferentes planos, cada uno de un color diferente. Vemos un triángulo, vemos lo que sería un trozo de un círculo, vemos dos rectángulos y también vemos otro plano, que sería el plano que nos aparece como más al fondo, por ser más oscuro, el negro, que también sería otro plano. El plano siempre ocupa un espacio, ocupa una superficie, por eso es un elemento visual pues concreto, es tangible, es limitado, porque siempre ocupa algo. Las funciones del plano son dos: por un lado ordenar y por otro lado significar. Lo vemos en la diapositiva número 20, esas dos funciones del plano. Siempre el plano ordena y significa. Vamos a ver cómo ordena el plano. Vamos a la diapositiva 21. Cuando hablamos de ordenar, hablamos de estructurar, de compartimentar un espacio plástico creado por el hombre. Los planos existen en la mente del ser humano, y los planos nos sirven para reconocer y también para ordenar nuestro entorno. Nosotros utilizamos los planos para percibir esa realidad, para entenderla y también para representarla. Hay enfermedades mentales en las que hay personas que no pueden utilizar los planos para percibir la realidad. No entienden la realidad porque no perciben esos planos. Es una enfermedad mental. Y entonces ellos son incapaces de poder dibujar lo que perciben porque no lo entienden dentro de planos. Aquí vemos esta imagen de este cuadro de Picasso, Fábrica de Horta del Ebro, que es cubista, en la que, si os fijáis, la realidad se ha expresado también a través de esos planos, en este caso unos planos muy exagerados, pero cada una de las superficies que vemos en estos cubos son esas partes de la realidad que nosotros también percibimos a través de planos. Otro ejemplo lo vemos en la imagen 22. En este caso es una esquematización de un cuerpo humano también a través de esos planos. Yo he percibido la cabeza como un círculo, el tronco como algo mucho más cuadrado y los brazos y las piernas como unos rectángulos más alargados. Es decir, que el hombre también utiliza los planos para expresar la realidad, para percibirla y para representarla. Cuando hablamos de significar, vamos a la diapositiva 23. Arnhem, en el libro Arte y Percepción Visual, dice que el plano, es decir, la forma, sirve para explicarnos e informarnos acerca de la naturaleza de las cosas, de lo que las cosas quieren decir. Entonces, las cualidades formales de algo, la forma de las cosas, siempre nos dicen su identidad, su naturaleza, y dependiendo de esa forma pueden tener cualidades muy diferentes, ¿vale? Podemos hablar de contraposiciones, ¿no? Podemos hablar de redondez o de agudeza, de fuerza o de fragilidad, de armonía o de discordia, de estabilidad, de dinamismo, y esto será percibido por el receptor de una forma directa, ¿no? A través de la propia imagen. Aquí vemos un ejemplo de esas dos imágenes. Podemos decir que en ambas podemos percibir algo como peligroso. Nos llega esa información de peligro. En un caso porque estamos percibiendo esa señal de peligro y en el otro porque vemos dos personas que se están pegando. Bueno, pues seguramente que percibimos más rápido a través de la señal, porque es ese triángulo rojo que es el color del peligro, el color rojo, es el color de la sangre, es el color de la muerte, de la violencia. También por esa agudez de ese triángulo, esa agudez que nos recuerda ya desde que el ser humano, desde el hombre primitivo, esa agudez de los cuchillos con los que el hombre mata. Y seguramente que percibimos más el peligro a través de esa simplicidad de ese triángulo que de esa imagen tan compleja de la pelea. Podemos decir que existe una división general de la forma en general, de los planos en general, en dos grupos, que serían
las formas orgánicas y las formas racionales. Vamos a la página 24. Las formas orgánicas toman como referente la naturaleza viva y, y entonces la naturaleza siempre tiene una estructura redondeada, ondas, círculos, esferas, óvalos, espirales. En cambio, las formas racionalistas son geométricas y se basan en el cuadrado. Son las formas artificiales inventadas por el hombre que no encontramos nunca en la naturaleza. Podemos decir que las formas orgánicas, pues cuáles son sus características de esa forma, pues son naturales. Nos hablan del realismo naturalista, nos hablan del individuo, de la libertad, de la intuición, del sentimiento, de todo aquello del individuo, del yo, del sentimiento, de lo emocional, de lo sensorial, de lo que se percibe por el sentido. Nos hablan del crecimiento, de la vida. Como la naturaleza es esa vida y es ese desorden, ese dinamismo. En cambio, las formas racionalistas pues se basan en todo lo artificial creado por el hombre, pero también en ese idealismo racional común. Es universal, es crear la norma para todos, es el pensamiento, la razón, en contraposición con ese individualismo y esa intuición y ese sentimiento orgánico. Las formas racionalistas se basan en lo mental, en lo racional. Son mucho más estáticas, son más pasivas, porque se basan en el cuadrado, que es un elemento muy pasivo. Y por ser así, por ser esa estaticidad, pues nos hablan de orden y de equilibrio. Bueno, esto es así explicado, parece un poco complejo o extraño de entender. Ahora vamos a ver ejemplos en el arte en el que veremos cómo esas formas, si son orgánicas o racionalistas, nos están expresando todos esos conceptos que acabamos de ver. Vamos a ver ejemplos de obras orgánicas. Vamos a la página 25. Aquí encontramos un ejemplo de land art, de arte paisajístico. Cristo es un artista que trabaja en este tipo de arte y creó este embarcadero espiral, que es una unión entre el arte y la naturaleza. El arte es un organismo vivo que crece al margen del hombre, entonces tiene un punto de espontaneidad controlable. Este lago de hecho se secó y pues esta espiral, este embarcadero dejó de existir, ¿no? O sea, es el desorden, es lo incontrolado, es el crecimiento, la vida, la naturaleza, que es incontrolable. Si vamos a la imagen 26, vemos esta imagen del grito de Munch. Él fue un pintor realista de finales del siglo XIX y fue referente para todos los expresionistas del siglo XX. Utiliza formas completamente orgánicas para transmitir esa individualidad, esa emoción, un sentimiento vinculado pues al sufrimiento. Son líneas inquietantes, son líneas incontroladas que en anterioridad de él nos hicieron, ¿no? Nos habla de ese individualismo, de lo que es el sentimiento, lo sensorial. Y utiliza esas líneas onduladas, orgánicas. En la imagen número 27 vemos la Sagrada Familia de Gaudí, esas formas orgánicas que favorecen la pasión, el sentimiento, lo que es el irracionalismo de la fe, el crecimiento espiritual a través de estas líneas naturales, de estas líneas orgánicas. Ahora vamos a ver ejemplos de formas racionalistas. En la diapositiva 28 vemos un cuadro de Pierre Modrine de la escuela neoplasticista. Este movimiento neoplasticista fue pionero en el movimiento moderno del diseño, porque defiende la importancia de la razón sobre la emoción, para que el mundo fuera más justo, más armónico. Después de la Primera Guerra Mundial, pues este movimiento quería llegar a eso, ¿no? A través de la razón. Ya no se trata del individuo, sino se trata de un bien común, de una norma, de esa racionalidad que llevaría al hombre a la paz. Se trata de un arte universal, un estilo adecuado para todo el mundo, con ese concepto de idealismo racional que hemos visto en las formas racionales. Vamos a la 29. Aquí vemos una instalación de Donald Judo,
del movimiento minimalista. Este estilo se inicia en los años 50-60 y defiende esa forma racionalista, geométrica y también la seriación o la repetición de módulos con la máxima simplicidad formal, ¿eh? Se trata de, pues, bueno, de una serie de módulos repetidos muy simples. Este estilo respondía a lo que era el expresionismo abstracto americano, Pollock, aquel que se llenaba de tinta de pintura y se remolcaba encima del lienzo, que era súper individualista, muy expresivo, muy orgánico, muy individualista, y en cambio en este caso, este arte, el minimalismo salió en contraposición del otro, ¿no? ¿Cuál era el mensaje de los minimalistas? Pues era la frialdad, la artificialidad, o sea, todo lo que era la artificialidad, porque así sentían el mundo en el que estaban viviendo, ¿no? Vamos a la número 30 y vemos esta mesa de Mies van der Rohe, que fue director de la escuela Bauhaus y representante de lo que fue el estilo internacional. Él utiliza la forma geométrica y las formas de la máquina, es decir, de todo lo industrial, como base de su estética. Lo que él quería era hallar un estilo universal, para todos, un estilo homogeneizador, un estilo sin ornamentos que identifiquen su origen. Esos conceptos que se vinculan con ese pensamiento socialista que en el que se apoderó a principios del siglo XX en Europa.